Ya tenemos junto a nosotros al diputado del Partido Colorado, Felipe Schifani. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Victoria. Un placer estar con ustedes. Bueno, muchos temas para hablar con usted, que además son noticia. La reciente reunión con el Ejecutivo, justamente, para ponerse un poco más a tiro de algunas situaciones vinculadas a lo sanitario. Una propuesta que me hace acordar bastante al pasaporte sanitario de la Unión Europea, muy polémico a su vez, ¿no? Y es la propuesta de exigir un certificado de vacunación a las personas para poder ingresar a espacios públicos, sea de uso privado, privados pero de uso público, por ejemplo un bar, un restaurante. Si uno parte de la base que esta vacuna no es obligatoria, ¿con qué herramienta puede exigírsele a una persona que tenga el certificado de vacunación para hacer uso de un espacio público? Por ejemplo, ir a un espectáculo, no sé, sumarse a una tamborileada, no sé, o sea, donde haya mucha gente se va a pedir también, supongo yo, este certificado. Bien, vamos a circunscribirlo jurídicamente. A ver. Esto es la regulación de un derecho que ya existe en nuestro país, que es el derecho de admisión, que es la potestad que tienen los organizadores de eventos o los responsables de establecimientos comerciales de establecer algunos criterios para permitir el ingreso de las personas. Por ejemplo, a un shopping. A un shopping, a un restaurante, a un banco, a un teatro, a un cine. Es muy amplia la gama de posibilidades. Nosotros partimos de la base, Victoria, de que la vacunación no es obligatoria y de que para llegar a la tan deseada inmunidad de rebaño se requiere que el 60, el 70% de la ciudadanía se vacune, ¿no? Para que se corte la circulación comunitaria del virus. Y eso es un acto de responsabilidad social. La vacunación por ahí está clarísimo. No es solo un acto de responsabilidad individual. Entonces, en esa medida, inspirados en ideas liberales, pues a mí me hace gracia porque muchos liberales me critican, pero yo invoco en la exposición de motivos del proyecto que John Stuart Mill, que es uno de los referentes de la escuela liberal británica, señalaba que tú podés ejercer tu derecho hasta tanto con el ejercicio de ese derecho perjudiques el ejercicio de los derechos de los otros. Y esto es lo que está pasando con la vacunación, porque las personas que no se vacunan, en la medida de que no hay ninguna ley que lo imponga y el gobierno ha entendido que no es obligatorio, están ejerciendo su derecho. Pero el excesivo abuso en el ejercicio de ese derecho puede perjudicar a otras personas, porque pueden contagiar a otras personas, porque no contribuyen a llegar a la inmunidad de rebaño. De modo que yo entiendo que es absolutamente legítimo que, como ocurre en otros países del mundo, Israel es el ejemplo más claro, donde la vacunación más avanzada va y se ha implementado este pasaporte verde, lo está discutiendo la Unión Europea, lo ha implementado Nueva York, establecer que para ingresar a espectáculos públicos y a espacios privados de uso público se pueda solicitar la certificación de vacunación, y yo le agrego en este caso también la presentación de algún tipo de prescripción médica de personas que no se han podido vacunar, por ejemplo, personas que tengan alérgicas, la excusa de por qué no se vacunaron. Exacto, o personas que no les ha llegado la agenda y no han podido. Pero me parece que es absolutamente legítimo. Esto no es una imposición. ¿Cómo? Esto es una opción que tienen los responsables de los establecimientos y organizadores de eventos. Pero seguramente... No, yo lo entiendo perfecto desde esa lógica. Podemos debatir, obviamente, y es lo que voy a hacer, voy a poner ya al panel a debatir sobre si comparten, que calce en el concepto de admisión, ¿no? Plantear la exigencia de este certificado de vacunación. Pero lo que yo pregunto es, ¿cómo se compatibiliza eso para el público que va con el hecho de que, como no es obligatoria, capaz que en ese bar, en ese restaurante o en ese teatro, los trabajadores mismos no están vacunados y pueden trabajar? Bien, pero eso ya es ingresar en otro terreno
que es el terreno del derecho laboral, en donde este tema ha generado un gran debate. Por supuesto, la solución no es completa, ¿no? Porque si un local resuelve requerir el certificado de vacunación y muchos de sus empleados no están vacunados, no es una solución completa. Pero por lo menos estamos achicando la cantidad de gente que no está vacunada. Sí, vale, acá, ¿cuál es el sentido de la iniciativa, Victoria? En primer lugar, fomentar la vacunación. Sí, claro. Porque no es de extrañar que haya gente de que, advirtiendo de que no va a poder concurrir a un teatro, un cine o un concierto, bueno, resuelve vacunarse. Y en segundo lugar, un derecho fundamental, cuidar la salud de las personas. Yo, como integrante de una sociedad que asumí la vacunación como una actitud de solidaridad, tengo todo el derecho a concurrir a lugares donde me sienta seguro sanitariamente. Que sepa que el que está sentado al lado mío también está vacunado. Porque la gente ha optado libremente por no vacunarse. Por suerte no son muchos. Pues bien, eso también tiene consecuencias. Y esta me parece que es una medida legítimamente que puede ser tomada por los responsables de los establecimientos que crean del caso a hacer uso de este derecho. ¿Qué tema ese, no? El ejercicio de la libertad, que se da de bruces contra los derechos del otro, ¿no? Qué complejo esto. ¿Cómo la ves? ¿Coincidís con la iniciativa? Sí, como decía el diputado, la ley 19.534 que regula el derecho de admisión y la permanencia en espectáculos públicos es clara, es clara. Le da la potestad al propietario del lugar, del comercio, de lo que fuere, o del organizador del espectáculo público a permitir o no la entrada de determinadas personas. Entonces, lo que está haciendo simplemente acá es tratando de regularlo y darle un poco más de amplitud con este tema en particular, que sería el carné verde o como fuera llamarle, bueno, en fin. Pero yo coincido perfectamente, me parece. O sea, es un derecho que está, que se aplica, porque derecho se aplica, salvo que se viole por un tema de cuestión racial, étnica, religiosa, que no se permita entrar, ahí ya entramos en otro tema y eso está prohibido. Después lo demás es algo que se aplica. Yo la verdad que concuerdo perfectamente, irá en cada uno de los responsables de los organizadores de espectáculos públicos o de las empresas, permitir o no la entrada. Y creo que le va a dar mayor seguridad a los que asistan a ese tipo de espectáculos también. Me parece que es de aplicación. Bien, ¿cómo la ves vos, Pepe? ¿Es de aplicación? Tengo mis dudas tratándose de la vacunación no obligatoria. No obligatoria. Yo lo he demostrado acá más de una oportunidad, creo que no lo tengo que decir, pero estoy a favor totalmente. Ya me vacuné, me faltan 12 días para darme la segunda dosis. 700.000 uruguayos ya lo han hecho también, lo cual marca que vamos en un muy buen ritmo de vacunación. Pero tengo mis dudas aún en la aplicación del derecho de admisión, porque ahí Pablo señalaba un tema vinculado a razones de raza, credo, sí, religión. Y que eso a mí me hace mucho ruido. Pero también entiendo que es un tema bastante complejo de que el mundo lo está discutiendo hoy. Aquí en Uruguay, desde el doctor Larrañaga al doctor Barreto, en materia de derecho laboral han sido bastante claros. No tomar personal porque no se vacuna es discriminatorio y no se puede hacer. Ahí no hay matices, ni hay debate, está clarísimo. No, pero ahí tenés el derecho laboral por un lado y acá claro, tenés, es lo que decía el diputado. Bueno, ¿y cómo hace para meterte con el derecho privado? Porque en definitiva va a tener que obligar a privados a que adopten esa medida. ¿Es ley mediante? Pero no es una obligación. Pero si es ley... lo que dice el proyecto es que el organizador del evento podrá, si entiende podrá, caso, no es deberá. No hay una obligación. No pasa a ser una decisión obligatoria del dueño del lugar. La gente ir a un lugar donde no me pidan el La gente va a tener todas las opciones. Claro. Habrán restaurantes en donde van a ir solo los que estén vacunados y habrá otros que no. Bien. Me parece que es una cuestión de libertad responsable. No va a haber obligados en esto. Los únicos obligados en definitiva vas a ser vos o yo cuando vayamos a un restaurante X y justo sea de los que te exigen el certificado. Y te pongo un ejemplo. Y ahí mostrará seguramente la app Coronavirus UI, porque ahí va a estar que te diste la primera, la segunda. QR es más sencillo, en China ya se utiliza un código QR. En relación a lo que decía Pepe, cuando armamos el proyecto con el equipo, integrados por muchos abogados, la idea que había surgido era también aplicarlo en dependencias estatales. Pero ahí surgió ese argumento. No podemos aplicarlo en Antel o en UTE, porque ahí sí le estaríamos prohibiendo a la gente ir a hacer un trámite de un ente monopólico. Ahora, en el sector privado están todas las opciones. Si no te gusta este restaurante o este pub, vas al otro en donde no exige ningún pasaporte.
pero me parece que tenemos que garantizar lugares seguros para la salud de las personas. Es un tema realmente importante. Y de verdad creemos que con todas las dificultades económicas que están padeciendo sectores, casi muchos, pero también sabemos cuáles mayormente, se van a acatar esa imposición de discriminar ingresos. Es que o puede clientes. ser una oportunidad. Puede ser una oportunidad. Sí, muy a largo plazo, sí, un pero diferencial, en la corta... ¿no? Tener un lugar seguro, libre de COVID, por decirlo de algún modo, puede ser una oportunidad. Yo de mañana hablé con el presidente de la organización que nuclea a la gente de eventos, ¿no? Que están planteando por estos momentos la idea esa de confiscar todo. Ponele los gimnasios, hoy cerrados. Bueno, yo hablé hoy y me dice, es una gran oportunidad, porque vamos a poder hacer eventos, bueno, garantizando la salubridad del lugar, garantizándole a las personas que van a poder ir a un lugar seguro en donde nadie los va a contagiar. Y eso es también un valor agregado, ¿no? Sí, los salones de fiesta, que hace años que están cerrados, por lo pronto que digan, bueno, perfecto, aquí se puede hacer una fiesta con un aforo para 150 personas, pero con la constancia de que usted tiene la bueno, pará, se están haciendo fiestas con eventos con aforos y protocolos. Bueno, pero acá se está reglamentando, entonces a vos te da la seguridad de que si voy a asistir a tal cumpleaños o a tal evento y sé que no me permiten la entrada si no tengo el certificado de libre de COVID o lo que fuere, como se lo llame. Eso, como dice el diputado, es una muy buena oportunidad, muy buena oportunidad. Perdón. No, desde el punto de vista sanitario, ¿cuál ha sido la consulta, el aval del proyecto? Porque ojo con esto de decir 100% seguros, ¿no? Hoy la vacuna sabemos que implica, porcentajes altos de seguridad respecto a no morir, a no padecer la enfermedad desde el punto de vista de los síntomas más graves, pero los estudios son preliminares respecto al tema de... No, contagiar, todavía creen que se contagia. Bueno, tenemos un presidente el tema es que no de gravedad, contagiado luego de 2 dosis de una vacuna y determinados tiempos. Entonces, tal vez eso también, que no sea un pase libre para, bueno, acá pasa cualquier cosa total, solo entran vacunados. Estamos de acuerdo, Verónica, los protocolos se van a tener que seguir respetando y por supuesto que de lo que se trata aquí es de reducir daños, ¿no? Obviamente las personas vacunadas pueden tener todavía contagios, hay casos evidentes. El kit de la cuestión está en que prácticamente la vacuna es 100% eficaz para los casos graves de la enfermedad. Sí, o sea, que cursen la enfermedad como una gripe y no terminen en pero pongamos el ejemplo de personas que por prescripción médica no han podido vacunarse. Yo conozco un par, alérgicos. Bueno, esa persona es una persona que está expuesta. Y esa persona creo que va a valorar poder ir a un lugar en donde por lo menos no van a ver... Pero y él va a poder entrar porque por más justificación que tengan no va a tener la vacuna dada. Bueno, pero nosotros estamos planteando la iniciativa para que esas personas que tienen prescripción médica por no haberse podido vacunar, por ser alérgicas o porque tuvieron COVID y todavía tienen la inmunidad, puedan ingresar. O sea, los únicos que en verdad no van a poder ingresar, de acuerdo al proyecto, son aquellas personas que voluntariamente han resuelto no vacunarse. Bien. Yo creo que primero felicitar al diputado porque la verdad que las iniciativas suyas de estos últimos tiempos han tenido buena acogida en el sistema político. Por ejemplo, la del tema del día libre o el mediodía libre que hoy se vota. Para que la gente vaya a vacunarse, fue una iniciativa suya que tuvo andamiento y esta yo creo que va a ser una iniciativa que va a tener andamiento porque, entre otras cosas, no es algo coercitivo, es simplemente una reglamentación más del derecho de admisión. Yo quería recordar que el derecho de admisión, aun cuando no había COVID, siempre va a traer ese tipo de problemas. Y recuerdo un episodio de hace 5 años atrás en un restaurante del este del país donde no se permitía, por derecho de admisión, el ingreso de animales. Y entró un cieguito con un perro guía y fue expulsado del restaurante. Entonces, el derecho de admisión es siempre un lugar donde va a haber... El animal no era el perro guía. ¿Van a colidir intereses, decís? Va a haber colisión de intereses en un país donde el tema de la libertad está tan cuestionada. Entonces, yo celebro esto porque le va a dar un recurso más a un sector, además, que está muy golpeado, que es justamente el sector de las fiestas, de los eventos. Esta es una herramienta más para cuando esto se despeje un poco, empezar a movilizar ese sector y a que una cantidad de gente, que somos, por lo menos yo me incluyo,
intentamos ser público responsable, podamos volver a los espectáculos deportivos, a los espectáculos artísticos, sabiendo que en ese lugar el organizador es alguien que se toma las cosas en serio en materia sanitaria. Podrás estar de acuerdo con lo del derecho de admisión o no podrás estar de acuerdo. Pero a mí la iniciativa me gusta y me gusta además que sea voluntaria. Aquellas empresas organizadoras o casas de eventos o lo que fuera que intenten llevarlo adelante van a tener un derecho más que se lo consagra la ley. Hay muchas ideas y medidas que se vienen tomando en el contexto de la pandemia a nivel mundial que obviamente no parecen simpáticas a primera vista, ¿no? Pero obviamente son también medidas excepcionales para situaciones excepcionales. Creo que así hay consenso en que se están advirtiendo, ¿o no? Más o menos. A ver. Por ejemplo, hoy, diputado, ¿la sesión va a ser presencial? Hoy va a ser presencial, pero... 99 personas en un recinto totalmente cerrado, más sugieres, secretario de sala, periodistas. No lo digo por el diputado. ¿Por qué no agarran viaje con la virtualidad en el Parlamento? Me parece que no es una buena señal. Hemos dispuesto medidas, por ejemplo, que no ingresen los 99 diputados, que cada bancada asegure por lo menos el quórum, que es de la mitad de los diputados presentes en sala. O sea, se han medido dispuestas. Convengamos que la semana de marzo última turismo se suspendieron las sesiones. Hoy tenemos que sesionar porque el país tiene que seguir funcionando, ¿sí? Porque tenemos que aprobar leyes importantes para la gente y tenemos dificultades. Yo creo que en ese sentido, lo admito y admito mi cuota parte de responsabilidad, nos dormimos en los laureles en no implementar, como han hecho otros parlamentos, el funcionamiento virtual, que supone invertir en tecnología, que supone reformar el reglamento de la Cámara, pero creo que lo tenemos que hacer porque ojalá esta sea la única oportunidad en que tengamos que actuar de ese modo, pero el futuro ya no es lo que era antes y nadie sabe lo que va a pasar. De modo que es un buen tirón de orejas, Victoria. Y hablando de tirón de orejas, la propuesta de no confrontar por la pandemia que surge allí en diputados también, ¿le parece que es viable? Porque obviamente desde una perspectiva filosófica, si no estamos unidos en este momento, ¿cuándo vamos a estar? Pero por otro lado hay un partido, hay un gobierno, hay una coalición de gobierno que tiene que gobernar, hay otro partido que tiene que otros partidos que tienen que auspiciar de oposición. Digamos, la dialéctica política tiene que estar presente. Entonces, ¿cuál es el límite entre la confrontación constructiva y la destructiva? Yo creo que el límite lo marcó bien el presidente de la República el 2 de marzo cuando estuvo en la Asamblea General. Duro con las ideas y suave con las personas. El debate político, mientras transcurra en un terreno de tolerancia, de respeto, me parece que es buena cosa, ¿no? Las sociedades en donde todos opinamos lo mismo, por lo general no son sociedades abiertas, no son sociedades democráticas. Yo creo que es bueno el debate, pero a veces ocurre de que nos extralimitamos, ¿no? ¿Pero ustedes dónde se extralimitan más? ¿En el Parlamento o en las redes sociales? Bueno, yo creo que las redes son un instrumento que por lo general hacen de que las personas se desinhiban más. Eso es así. Quizás muchas cosas que se dicen en redes después no se sostienen presencialmente. Ahí va, entonces por ahí el llamado a confrontación tendría que ser más en ese otro escenario, ¿no? Y no tanto dentro de lo que es la sesión del Parlamento. De todos modos, Victoria, yo no advierto un escenario como algunos han planteado de que exista en el país como en algún momento existió y todavía existe en la Argentina. La grieta, la polarización. Grieta. No, a ver, acá hay un gobierno que está gobernando, hay una oposición que está siendo dura, pero yo creo que el debate transcurre por caminos de cierta caballerosidad política, civilidad. Yo no veo, francamente, no advierto en Uruguay un desenfreno tal que de alguna manera impida lo que es más sagrado en la política, que es el diálogo. Acá en Uruguay, los políticos de todos los partidos tenemos diálogo, tenemos instancias en donde podemos ponernos de acuerdo y tirar todos para el mismo carro. Quizás lo que esté faltando hoy es ponernos más de acuerdo en lo que tenemos que hacer de aquí en más. Bueno, pero y desde esa perspectiva, obviamente
la oposición ejerce su rol, ¿no? No oponerse porque sí, sino responsablemente, en el mejor escenario, obviamente, ¿no? Y usted decía que la oposición está siendo dura. Y yo pregunto, ¿cuán hermética está siendo la coalición de gobierno? ¿Qué tan fácil se ponen de acuerdo solo ahí, en la coalición? Yo creo que la coalición, que está integrada por partidos diferentes, tiene matices, tiene diferencias, por supuesto, pero tiene puntos de acuerdo y tiene unidad de acción a la hora de tomar las decisiones, en la órbita del Poder Ejecutivo, en el Parlamento. Las mejores coaliciones son las coaliciones que discuten, son las coaliciones que discrepan, son las coaliciones que tienen puntos diversos de vista sobre diferentes temas y que llegó el momento operativamente, bueno, ejecutan, ¿no? Gobiernan, votan las leyes, toman las medidas. Y por eso yo no dramatizo nunca el disenso, la discrepancia. Es más, ¿realmente están tomando las medidas? Porque por lo menos lo que trasciende a veces a la opinión pública es que el Partido Colorado propone determinadas cosas, Cabildo Abierto propone determinadas cosas, pero finalmente no se llevan. No, por lo menos no de las baterías de las últimas medidas propuestas en el marco de esta crisis exacerbada por el COVID, no se correspondieron con las decisiones que después expresó públicamente el Ejecutivo, ¿no? No, francamente no lo advertimos así. Muchas de las medidas que el Partido Colorado propuso en el mes de febrero, medidas económicas, de apoyo a la pequeña y mediana empresa, medidas sociales, medidas de reactivación de la economía, fueron las medidas que anunció el presidente el 2 de marzo. Desde esa perspectiva nosotros salimos más que conformes con ese paquete de medidas anunciados. Por supuesto que cuando hay que tomar determinadas medidas, por ejemplo, estas medidas relativas a la restricción de la movilidad. Por supuesto, nosotros somos francos, lo expresamos en una declaración, hubiéramos deseado más medidas, pero somos conscientes de que nosotros no somos solo nosotros el gobierno, que el gobierno está integrado también por otros partidos y que hay una impronta del presidente de la República que es en definitiva la que marca el rumbo. Y nosotros respetamos eso, pero no por eso desconocemos que integramos un gobierno con el cual estamos más que conformes y al cual respaldamos en cada una de las medidas que se toman. Bien, ¿cómo lo ven los panelistas? Yo, el tema del discurso de concordia que nos está haciendo el diputado hoy, lo aplaudo y todo, pero no puedo dejar de señalarle que en estas horas un diputado de la oposición está pidiendo la cabeza del ministro Salinas. Entonces digo, la verdad me da hasta vergüenza, y vergüenza ajena. Pero respecto no le voy a preguntar por eso porque lo veo con un discurso de concordia, pero sí me extraña que diputados todavía o que el Parlamento no haya votado la ley de delito de peligro que propuso el diputado por Colonia Mario Colmán. Yo le quería preguntar por eso, ¿qué pasa con ese proyecto? ¿No es hora de sacarlo? Para nosotros es fundamental, lo ha planteado Gustavo Subía, fue tema el lunes del Comité Ejecutivo Nacional del Partido, se aprobó en diputados y está en una comisión del Senado y los coordinadores del Partido Colorado en el Senado están haciendo las averiguaciones para procurar rápidamente aprobar esa iniciativa con la que estamos absolutamente de acuerdo. Como también nos parece muy buena, ya que estamos en el tema, la propuesta que han hecho los organizadores de eventos, de confiscar todo el instrumental de los que están organizando fiestas clandestinas, ¿no? Para que les duele en el bolsillo lo que hacen, más allá de la medida ejemplarizante de ir a trabajar a un hospital, ¿no? Bien. La reunión de ayer, diputados, con el ministro de Salud Pública, ustedes llevaron cierta preocupación a ese encuentro que tenía que ver con la sanidad, pero también acaba de decir que, bueno, tal vez el Partido Colorado hubiese preferido otras medidas más estrictas de restricción de la movilidad en este contexto de pandemia. Le pregunto, bueno, sobre el resultado de esa reunión, pero también por qué la reunión es con el ministro Salinas y el Partido Colorado no se reúne con el propio presidente de la República, que tiene un espectro bastante más amplio a la hora de poder mover las perillas que tienen que ver con la restricción de la movilidad y también con la sanidad. No, el Partido Colorado se reúne con el presidente de la República. De hecho, nuestro secretario general, el presidente Sanguinetti, ha hablado y habla cotidianamente con el presidente. Lo mismo hace el ministro Adrián Peña. La reunión que le pedimos al ministro Salinas fue porque estábamos preocupados por lo sanitario. A partir de una reunión que tuvimos con el sindicato médico,
en donde el panorama que se nos pintaba era catastrófico, ¿no? Se hablaba de que ya estábamos al borde de la saturación. Esos días además empezaron a circular esos videos en donde los médicos decían que tenían que elegir a qué persona ingresar y a qué otra persona no. A partir de esa situación catastrófica, le pedimos una reunión al ministro, quien nos informó de una situación absolutamente distinta, ¿no? Ha habido un esfuerzo del gobierno por aumentar las camas de CTI, por comprar más respiradores, por dotar de personal a esas camas, y lo que se nos ha dicho, y eso nos ha dejado totalmente tranquilos, es que hay todavía margen en el sistema sanitario. Si bien estamos en niveles importantes de ocupación de camas en CTI, todavía estamos en el 70% y estuvimos hace muy poco en circunstancias mucho más duras, casi en el 90% en el año 2016 con la gripe N1H1. Pero la situación sanitaria del país no está comprometida solo por la falta de camas, sino también por el número de casos, de contagios, de fallecimientos. Por el número de muertes, sin duda. Y allí es donde las medidas de restricción tienen más o menor peso, sobre todo, ¿no? Sí, a ver, las medidas que toma el Poder Ejecutivo no tienen solo presente lo sanitario. Yo creo que el gran éxito del país en el manejo de la pandemia fue justamente articular esas perillas entre lo económico, entre lo social. Y naturalmente, si por el ministro de Salud fuera, otras serían las medidas. Pero por el Partido Colorado, ¿cuáles serían las medidas? Bueno, nosotros en su momento entendimos de que había que tomar medidas drásticas, ese fue el término utilizado en la declaración del partido. Algunas medidas drásticas se tomaron, suspender la presencialidad en la educación, vaya si es una medida drástica, ¿no? Que supone que 1 millón de personas dejen de trasladarse a los centros educativos. Algunas otras medidas vinculadas a lo termal y a la prohibición de que abran los centros termales en turismo, creo que fue importante. Pero acá hay un tema, más allá de las medidas que tome el gobierno, de responsabilidad de las personas. Acá le perdimos el miedo a esta pandemia. Eso fue lo que determinó este avance fenomenal de contagios. Y por más que el gobierno tome medidas, si cada uno de nosotros, como seres responsables, como ciudadanos, en el ejercicio pleno de nuestra ciudadanía, no asumimos la responsabilidad de nuestros comportamientos, no hay medida que pueda tomar el gobierno. De modo que eso es lo que le dijimos también ayer al ministro. Yo creo que hay que hacer un llamado fuerte a la responsabilidad con un mensaje claro, como el que se tuvo en su momento, el quédate en casa, que todo el mundo lo entendió. De modo que nosotros vamos a esperar estos días. Se van a cumplir 2 semanas de las medidas anunciadas por el gobierno. Todavía no hay elementos para advertir que ha habido una baja en la movilidad y que eso ha repercutido en los contagios, pero la tranquilidad que tenemos es que el gobierno está evaluando día a día la situación. Ahora se reunieron el ministro con el presidente y el presidente de ACE, y que los CTI no se van a saturar, ¿no? La ciudadanía puede estar tranquilo, eso nos transmitió ayer el ministro, se están tomando todas las medidas para que ello no ocurra, y si hay que adoptar más medidas para restringir la movilidad, porque no ceden los contagios, yo no tengo ninguna duda que el gobierno va a estar a la altura. ¿Y el Partido Colorado, usted cree que las medidas eventualmente que restrinjan más aún la movilidad que haya que tomar tienen que venir sí o sí acompañadas de ayuda económica para los sectores más comprometidos, más allá de las que ya están establecidas? Y bueno, es la contrapartida, porque ¿quiénes son los sectores que sufren cuando se restringe la movilidad? Son los sectores más vulnerables. Son las personas que salen todos los días a la calle a hacerse el peso, por supuesto. Tiene que haber un acompañamiento desde lo social, adicional al que ya hay, que es un acompañamiento importante, ¿no? Este país ha hecho un enorme esfuerzo para contener socialmente los efectos de la pandemia. Bien, pero siempre se puede hacer más, ¿verdad? Sin duda, siempre se puede hacer más. En el horizonte. Y si no es ahora el esfuerzo, ¿cuándo? Porque en definitiva se supone que vacunación mediante, la emergencia sanitaria va a terminar. Aprenderemos a convivir con este virus, como vendrá otro mañana, pero en definitiva la peor parte la estamos viviendo ahora. Nada indicaría que vacunación mediante hubiere un nuevo brote, una nueva ola, como para seguir salvaguardando tanto las perillas. Pero no lo sé, ¿qué piensa?
Y yo nunca Porque qué va a pasar mañana no lo sabemos, estaba clarísimo en marzo de 2020. Hoy hay otro horizonte, ¿no? Vacunación Hay un escenario de salida. La vacunación parece ser la derrota final del virus. Eso creo que nos da muchas certezas. Pero reitero, yo creo que el gobierno desde lo sanitario está evaluando la situación. Aquí se pretendió generar un temor y un alarmismo increíble, ¿no? Lo que han hecho determinados sectores de profesionales es realmente preocupante, ¿no? Porque le han generado a muchos sectores de la sociedad un temor absolutamente infundado. O sea que desde lo sanitario el gobierno está atento, está haciéndole la marca personal al COVID. Y desde lo que son medidas económicas, medidas sociales, yo creo que hay una evaluación, un monitoreo permanente de qué es lo que está pasando y se van a seguir adoptando medidas. Por ejemplo, nosotros le hemos reclamado para el sector turístico, que ha sido un sector al que esta situación lo ha partido al medio. Venían preparándose para una gran semana de turismo, el ministro había anunciado 100% ocupación termal y 3 días antes le tuvimos que suspender la fiesta. Entonces, vaya si necesita ese sector cuotas, que genera tanto empleo, apoyos, el sector de la cultura. Sí, está clarísimo. En fin, yo creo que el gobierno, en la medida de las posibilidades también, porque aquí no es gastar hasta el infinito. Bueno, no, pero ahí es donde empieza de vuelta el debate que pareciera un círculo vicioso, y es, bueno, obviamente que nadie habla hasta el infinito, pero que hay margen, y ese margen, si no se usa o se aprovecha ahora, ¿cuándo? O sea, también no puede venir un tsunami en el Río de la Plata, pero ponele que no estaría dentro de las posibilidades. Pero convengamos, Victoria, en que lo que parece que se va a terminar es la situación de la emergencia sanitaria. Exacto, pero no de la emergencia económica y social. Pero la situación económica y social va a continuar. Exacto, pero de modo que el gobierno tiene en vez de sacar 200.000 de la pobreza, capaz se pueden sacar 100.000. Las medidas económicas y sociales se van a ir dilatando en el tiempo. De modo que yo creo que hay que administrar muy bien los recursos. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, ¿no? Por eso yo digo que el escenario de marzo de 2020... Si hubiéramos votado en marzo, abril del 20, como propuso el Frente Amplio, la renta básica. Ya lo hubiéramos extendido 3 o 4 veces, ya nos hubiéramos gastado más de 1.000 millones de dólares. Por eso yo insisto que el escenario de marzo para plantear estas cosas era uno que no tiene nada que ver con porque hoy tenemos luz al final del camino. En marzo no teníamos nada, era una nube negra. Luz que tampoco es inmediata, obvio, ¿no? Se sabe. Pero, bueno, por eso pregunto, a ver, qué lugar tiene para manejarse, pelear y proponer el Partido Colorado en estas cuestiones también. El Partido Colorado propone, el Partido Colorado es el principal socio del gobierno, nos sentimos escuchados, sentimos que participamos en las grandes decisiones que toma el gobierno, pero formamos parte de una coalición y las decisiones no solo recaen en nosotros, sino que hay muchos actores que opinan y se hacen síntesis en las que quizás no estemos del todo de acuerdo, pero acompañamos la orientación general del gobierno en todo este manejo que creo que ha sido muy bueno. Diputado, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer, como seguiremos siempre. A ver atentos a qué resolución tiene el proyecto sobre el certificado de vacunación, a ver cómo lo acompañan o no en el Parlamento. Mínima confrontación mediante, porque yo supongo que cada vez que se vota una ley algo de confrontación tiene que haber. Si no nos aburrimos. Exacto. Gracias por habernos acompañado, diputado. Hacemos una pausa y ya venimos.